Muy bien, acá, a ver, vamos. ¿Dónde está? Ya. Ya, muy bien, chicos. A ver, creo que tenemos por ahí algo pendiente, una práctica, no sé, a ver, ustedes que están más al tanto de esto, filosofía, la semana pasada habíamos trabajado filosofía medieval. Sí, Miss. Ya, creo que, Vamos a empezar la escolástica, creo. Sí, Miss, todavía claro, Sí. terminando. la segunda parte, pero me refería a que si se logró desarrollar la práctica, o sea, la práctica de filosofía medieval primera parte, porque la escolástica ya sería segunda parte. A ver, están al día sus claves, a ver, observen sus prácticas, sus apuntes, los que siempre anotan las claves. A ver. Acá, a ver, espérense. Ya. Por ejemplo, acá tengo la práctica. Ya, este es de filosofía medieval. Ya, la segunda parte. Esta parte de acá, por ejemplo, lo han logrado desarrollar desde acá. Esta de acá, creo que observen. Porque la antigua sí, ¿no? La antigua está todo conforme, ¿no? No creo que les deba claves de la filosofía antigua, ¿no, chicos? Revisen, por eso les digo, revisen. Ya. A ver. Y si no, estaría esto. Pero acá todavía hay puntos. A ver, voy a salir de acá para entrar acá. A ver, acá me confirman acá en la diapositiva en qué punto nos hemos quedado exactamente. A ver, hemos trabajado esto ya. Esto de acá de San Agustín también, ¿no? ¿Qué más? Esto, filosofía árabe y judía. Ahí, a ver, observen. ¿Hemos trabajado Sí, eso? sí, también. Sí, Ya Miss. hemos revisado eso. ¿Qué más? Acá. Ahí nos quedamos, Miss. Sí, ahí Ya, o nos quedamos. sea, Eso. Justo íbamos a ahí, tocar la escolástica. Ajá. ya íbamos a tocar la escolástica. Ah, ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita entonces es desarrollar lo que nos falta y luego entramos a las dos prácticas de filosofía medieval 1 y de filosofía medieval 2, ¿ya? Para poder mejor avanzar, porque he visto que en la práctica de medieval 1 se pregunta sobre la medieval 2, entonces están combinadas las preguntas. Muy bien. Bueno, después de haber revisado la información sobre datos básicos de San Agustín, porque él inicia todo esto del pensamiento medieval, ¿no? Habíamos dicho que él es de la patrística, está justo en la línea crucial que digamos, comprende tanto para la antigua como para la edad medieval, y que San Agustín llegaría también a ejercer influencia en los escolastas, pero como sabemos, San Agustín fue influido también por Platón. ¿Ya? Entonces, luego hemos visto algunos elementos de la filosofía árabe y judía. La filosofía árabe y judía se desarrolla básicamente siglo XI, siglo XII, o sea, dentro de la temprana escolástica, solo que nosotros lo estudiamos por separado, ¿no, chicos? Ya, entonces, a ver, vamos a ver por acá qué encontramos. A ver, miren. Ahí tenemos entonces la escolástica, siempre teniendo en cuenta que el término shola, ¿ya? El término shola significa escuela, ¿no? El que enseña en una escuela, ¿no? O el escolasta, ¿no? Es el que enseña en una escuela o escuela, ¿no? Shola, escolástica. ¿Qué es la escolástica exactamente? ¿Tienen ustedes alguna idea? Algo que ya quizás lo hemos podido conversar, pero no está de más reforzar esta parte. ¿Qué es la escolástica exactamente? La escolástica es una filosofía cristiana, como dice acá. Es una filosofía cristiana, o sea, ¿qué trata de filosofía y religión? De filosofía y cristianismo. Ustedes dirán, pero en la parte filosófica, o sea, ¿qué incluye, ¿no? Acá donde dice filosofía. Incluye las ideas, por ejemplo, de las ideas de Platón y las ideas de Aristóteles, ellos principalmente, ¿ya? Aristóteles. Ya. Y en lo que respecta a la parte cristiana, por ejemplo, entra ahí todo lo que es, por ejemplo, las ideas de San Agustín, aunque él no pertenece a la escolástica, pero sus ideas han tenido impacto, ¿no? Dentro de la filosofía de San Anselmo, de San Buenaventura, la Biblia. Entonces, es una
es una etapa, ¿no?, del pensamiento en el que en las escuelas, por eso dice acá filosofía cristiana escolar, en las escuelas, ya sean universidades, conventos o monasterios de Europa, durante la Edad Media se comienza a enseñar filosofía cristiana. Se comienza entonces a divulgar digamos, la información a partir de las aulas. La idea era buscar fundamentar racionalmente la existencia de Dios. O sea, desde las aulas, formar mentes lúcidas que sean capaces de elaborar pruebas racionales con fundamento sobre la existencia de Dios. Por ejemplo, la famosa prueba ontológica, ¿de quién? ¿Alguien sabe quién escribió la prueba ontológica? ¿Quién desarrolló la prueba ontológica? San Anselmo. Claro, de San Anselmo. O por ahí tienen también las famosas 5 vías, que son 5 pruebas de Santo Tomás de Aquino. La idea es usar la razón para poder demostrar la existencia de Dios desde los ambientes escolares. Entonces es la nueva enseñanza impartida en las escuelas durante la Edad Media, que incluye la enseñanza de filosofía y cristianismo. ¿Ya? Es la escolástica. Ya, entonces, por acá dice que, bueno, primero hay que tener en cuenta que la escolástica abarca sus periodos, comprende 3 periodos, ahí bien marcaditos, son 3 periodos. La temprana escolástica que se desarrolla siglo XI, siglo XII, ¿ya? La gran escolástica, que es el siglo de oro de la escolástica, se desarrolla todo lo que es el siglo XIII, siglo de oro le dicen, ¿no? Y la decadente escolástica, que se estaría desarrollando en el siglo XIV. Siglo XIV. Entonces, por acá tenemos la temprana, acuérdate que San Anselmo aparece en la temprana escolástica, ¿no? Entonces, por acá siempre recordamos, en la gran escolástica está Santo Tomás, y en la decadente el príncipe de los nominalistas, que es Guillermo de Ockham, ¿ya? Entonces, como esto abarca a partir del siglo XI y termina en el siglo XIV, entonces hay un momento dentro de la historia que comprende del siglo V al X, por eso va 5, el medieval comprende del 5 al 10, ¿no? Perdón, del siglo V al siglo XIV. Entonces, del siglo V al X, ¿ya?, se va a desarrollar toda una etapa de conservación, ya sea traducción o comentarios de textos, tanto los textos de la doctrina cristiana como los textos de los griegos, Platón y Aristóteles. O sea, ese es el momento, ¿no?, de comentar, traducir, interpretar. Es un momento de conservación de textos. Y acá van a destacar estas figuras que ya, ¿no?, nosotros las mencionamos, nada más acá en este caso Boecio, el que se interesó en el tema de la lógica aristotélica, él es traductor del Organón, ¿no?, de Aristóteles, Pseudo Dionisio, Escoto Eurígena, quienes también pues, no aportarían en este tema de la traducción de textos y comentarios, ¿no?, a la filosofía griega, a la filosofía, y el cristianismo. Ya entonces, por eso se habla del siglo V. Entonces, a partir ya del 11, 12, 13, 14, entra todo lo correspondiente a los periodos. A partir de ahí, o sea, esta es una etapa asistemática, y con los periodos ya se abarca una etapa sistemática, con bastante rigor, sobre todo en el siglo XIII, que aparece Santo Tomás de Aquino. Muy bien. Problemas. ¿Cuáles son los problemas que se desatan durante la escolástica? ¿Cuáles serían esos problemas que se desatan durante la escolástica? Tenemos el problema de la relación fe-razón y tenemos el problema de los universales. Estos problemas de la relación fe-razón los vamos a trabajar en las siguientes diapositivas aparte. Ya lo vamos a trabajar así solito, esto de acá. ¿Ya? Problemas de la relación fe-razón. ¿Hasta ahí alguna pregunta de repente? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es todo claro. Ya, entonces, los problemas los vamos a trabajar en la siguiente diapositiva. Ya, entonces son problemas que se van a plantear los mismos teólogos y filósofos de la época. O sea, ellos mismos van a entrar a estos puntos que los vamos a ver después. Bueno, métodos. Tú sabes que para poder impartir conocimientos
hay que usar métodos. Y si vas a enseñar filosofía y religión, tienes que usar métodos para que estos conocimientos se puedan, digamos, se puedan divulgar o se puedan transmitir. Por ejemplo, ¿cómo aprende usted matemática? Tiene método. ¿Cómo aprende usted historia? Tiene método. ¿Cómo te enseñó tu mamá? ¿Qué método usó tu mamá para enseñarte la tabla de multiplicar, a saber leer y escribir? También la mamá tiene su propio método, ¿no? Entonces, bueno, cada uno, ¿no? Entonces, acá se trata métodos, pero de la escolástica, para poder divulgar el pensamiento filosófico cristiano. Y uno de estos es la autoridad. Y el otro se llama la razón. En el caso de la autoridad, vamos a anotar por acá, a través de la autoridad se disponía de los textos, tanto de los textos griegos y de la doctrina patrística, ¿ya? Entonces por acá, y la razón posibilita la reflexión de dichos textos. Ya, la reflexión de dichos textos, ahí estamos anotando para que ustedes puedan ahí complementar. Entonces, la autoridad era una forma de imponer, ¿no? La literatura, los textos que se iban a estudiar, ¿no? Por eso dice autoridad, no había opción de elección. Y la razón permite que sobre esa base, pues, se pueda meditar o reflexionar, ¿no? Sobre los textos. ¿Quiénes llegaron a influir? Filósofos. Esto suena bastante interesante. Acá, por ejemplo, tenemos a Platón y tenemos a Aristóteles, pero ellos son griegos antiguos, ellos no pertenecen a la escolástica. O sea, nunca se te ocurra marcar que ellos pertenecen a la escolástica, porque no pertenecen. ¿Pero por qué hacen sus nombres acá? Porque influyeron Platón en el pensamiento de San Anselmo. San Anselmo sí pertenece a la escolástica. Y Aristóteles en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. No vayan a olvidar que San Anselmo está considerado como, vamos a anotarlo por acá, San Anselmo es el padre de la escolástica, y ustedes también lo han estudiado como iniciador de la escolástica, ¿ya? A ver, escolástica. Y Santo Tomás está considerado como el máximo representante de la escolástica, ¿no? También lo suelen llamar a él el príncipe de los escolastas. Y ahí tenemos a Santo Tomás de Aquino. Ya, entonces vamos ahorita a entrar a los problemas, ya, entonces me interesa trabajar el problema de la relación fe-razón y el problema de los universales. ¿Ya, chicos? Muy bien, pueden tomar capturas. Ya está. Listo. ¿Todavía Listo. está ahí? Listo, chévere, muy bien. Ya, listo, dicen por ahí. Ya está. Vamos a borrar por acá. Ya, entonces vamos a entrar ahorita al primer problema, y el primer problema tiene que ver con la relación entre la fe y la razón, ¿ya? A ver, vamos por acá. Ya, la relación entre la fe y la razón. A ver, para poder entender este problema, porque es un problema, así como ustedes, por ejemplo, han estudiado en la filosofía antigua, dentro del periodo cosmológico, el problema que trataron fue el origen del mundo, el origen de la naturaleza, ¿no? Y de todo lo que existe. El periodo antropológico, el problema del hombre, el periodo de los grandes sistemas, esos son problemas de todo, ¿no? Más general, más global. Hay problemas, por ejemplo, los estoicos, los epicureístas, ellos, ¿no? Del periodo de la filosofía helenístico-romana, se centraron más en el problema de la felicidad. Entonces, cantidad de problemas que nosotros conocemos, pero estos problemas serían propios de la escolástica durante la Edad Media. Entonces, a ver, vamos por acá, ilustrando. Imaginemos acá, imaginemos al hombre, vamos viendo por acá, imaginemos al hombre medieval. Y acá tenemos al hombre medieval. El hombre medieval.
Vamos por acá, ahí está. Este hombre, por un lado, este hombre es un filósofo, o sea, él es un ser racional, un filósofo. Él razona, él lleva a cabo sus operaciones mentales, ¿no? Entonces genera sus propios juicios, organiza sus ideas, pero por otro lado es un cristiano, o sea, no solamente es un filósofo, es un teólogo. Acuérdate que Santo Tomás, San Buenaventura son filósofos y teólogos, o sea, están en las dos líneas. Y como filósofo, pues, o sea, acá vamos viendo por acá es un teólogo. Teólogo. Aparentemente hay una contradicción entre la razón y la fe o la filosofía y la teología. Ahí es donde estamos planteando ya nuestro problema. ¿Por qué? Porque la fe nos dice, cree. La fe es ciega, ¿no? La fe nos lleva a aceptar, ¿no? Sin necesidad de que se demuestre algo, ¿no? Simplemente aceptar, por ejemplo, la existencia de Dios, lo que dice la Biblia, la doctrina de la iglesia, pero la razón increpa, la razón pide cuentas. Entonces la razón comienza a decir, pero ¿por qué creer en un ser que no vemos? ¿Puede algo crearse a partir de la nada? ¿Puede un hombre vencer la muerte? Refiriéndose a Jesús, por ejemplo, ¿no? ¿Pueden darse los milagros? Entonces, como que la razón increpa la fe, la hace dudar, ¿no? Bueno, y la razón como que, ¿no? Aparentemente aleja al hombre de Dios. Entonces, la idea acá es tratar de encontrar respuestas que den solución a este problema. O sea, teniendo en cuenta los elementos que ustedes están acá observando, la razón y la fe. Entonces, ¿habrá contradicción? ¿Cómo se soluciona este problema? Entonces nosotros vamos a trabajar cuántas posturas. Tenemos ahí tres posturas. La postura de San Agustín, la postura de la doble verdad de Averroes, que ahí está anotado, y la postura de Santo Tomás de Aquino, tomista. Así como se llama tomista, puede llamarse también aquinita. Aquinita, ¿no? Porque viene de Aquino. Ya está. A ver, por acá creo que están participando. Qué milagro. Ah, sí, claro. Mira, son varios chicos que comentan así como tú lo estás haciendo ahorita, ¿no? Afirmando que la fe es lo más lindo, ¿no? Lo más lindo. Por eso yo tengo fe que tú, Rodrigo, vas a ingresar a la universidad en este examen ordinario. Ya, la fe es lo más lindo y lo último que se pierde. Ya, muy bien, muy bien. Claro, pues si no, ¿cómo? ¿Ya? Y todavía se sorprende, ¿no? Se sorprende, bueno, ya. Ya, entonces dice, pero la razón es la que te hace poner, ajá, eso, la razón te hace poner los pies en la tierra. O sea, le estás diciendo que no va a ingresar, algo así, que ponga pies sobre la tierra. Bueno, ya. En este caso, usando, ¿no?, los ejemplos que estamos acá viendo, claro, la razón, y por eso muchos hombres se han alejado de Dios, por la razón humana. No por la fe, porque la fe te acerca, la razón te aleja. Entonces la idea es llevar un equilibrio, ¿no?, entre ambas facultades. Entonces San Agustín no se hace ningún tipo de problemas, bueno, aunque el que creo que es el que es más práctico, que es Averroes, ¿no? Pero igual vamos viendo San Agustín que dice, miren, acá, como bien claro dicen los libros, la fe, dice, la fe guía la razón, la fe ilumina, la fe orienta. La fe es, como dice acá, lo principal o es lo fundamental. La fe, o sea, va a poner a la fe en primer plano. Ya esta postura también se le puede llamar, porque pones a la fe en primer plano, se le llama fideísmo. Fideísmo por fe. No voy a empezar por fideo, como habíamos dicho la semana pasada. Y la razón, como habíamos visto, está subordinada a la fe. ¿Por qué? Porque en este caso la razón sirve para demostrar la existencia de Dios. La razón tiene que tener acá un valor bastante utilitario.
¿qué estoy observando? Hay una colaboración de ambas, o sea, donde la razón, que es la misma filosofía, se va a someter a la fe. Está, como dice acá, este es el enunciado que suelen evaluar más en los exámenes, ¿no? Este de acá, mira, este dato, con la razón de fe. ¿Qué piensan ahí? A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Quién más dice eso? La fe es el presupuesto de la razón. A ver, ¿qué dicen, hijos? Hay posturas, ¿no? Hay posturas. ¿Qué dicen? Nada, están calladitos. Nada, ¿cuántos estamos conectados? Supongo que es 4 nada más, ¿no? A ver, voy a ver. 84. ¡Ah! 84. La pregunta sería, ¿cuántos están atentos? No siquiera Zoom tuviera una opción para detectar, ¿no? Aquellos que están escuchando la clase, no siquiera hubiera esta opción, ¿no? Y ahora hay un porcentaje, ¿no? Para saber. A ver, espérense. ¿Qué dice por acá? Dijo que la fe está por sobre la razón. Sí, para él, para San Agustín, Cristian. La fe, sí, para él sí. ¿Ya? Sí. Ya, entonces, acá, este es lo que te dije al final, creo que viene en examen esto, de que se termine todo. Está subordinada, la razón subordinada a la fe, ¿ya? La razón es una sirvienta, acuérdate cuando te comenté, creo, de San Agustín, espérate, ¿cómo decía? Ya. La filosofía es la sierva de la teología, ¿ya? Muy bien. Y en el caso de la doble verdad, mira, la doble verdad que pertenece a Averroes, ya, la doble verdad que pertenece a Averroes va a llegar a distinguir, ya, Averroes va a llegar a distinguir dos verdades, la verdad teológica y la otra es la verdad filosófica, o sea, verdades de la fe y verdades de la razón. Bueno, estas dos verdades están separadas. Estas dos verdades no tendría que ver una con respecto a la otra. O sea, son verdades que se separan. Cada una busca su propia, digamos, verdad por caminos distintos, por caminos diferentes. Por eso acá bien dice, son irreconciliables o se separan. Lo que puede ser verdadero en filosofía puede ser falso en teología y viceversa. Ahí está la doble verdad. En esa línea, ¿quién más? Te lo voy a decir. En esa línea, ¿quién más? ¿No? Que lo vas a ver más adelante. Está Duns Scott, está también Guillermo de Ockham y Juan Edgar. Más adelante, no están dentro de esa línea, ¿no? Donde no debe haber, ¿no? Ese, digamos, ese encuentro, ¿no? Sino esa separación de la fe, baja el volumen, Mateo, de la fe con respecto a la razón, ¿sí? Son, por lo tanto, ambas que son irreconciliables. Ahí está. Muy bien, muchachos. Miss, tengo una pregunta. Claro. Ya, usted dijo que, bueno, eso entendí yo, Averroes y los demás que nombró separaban como que la verdad teológica o la teología de la filosofía, o sea, no relacionaban fe y razón, eso quiere decir, o sea, Claro, o sea, es no se diferente a lo que... relaciona, claro, no se tienen que mezclar las cosas de Dios con las cosas de la razón. O sea, por la fe aceptas. La razón puede cuestionar otras cosas. La razón puede, por ejemplo, entrar al campo de la ciencia, al campo de la política, al campo, no sé, de la economía, al campo del derecho, pero no con las cosas de la fe. No, la fe simplemente es aceptación, ¿no? A eso se refiere. Ok, mis gracias. Así es. Ahora, en el caso de la postura tomista o aquinita, hemos anotado esto, una aquinita, nos dice que la fe, mira, la fe y la razón es una suma acá, no se separan, ¿no? La fe y la razón, ambas se armonizan, ambas se complementan. ¿Por qué? Porque ambas, tanto la razón y la fe, son facultades que Dios se las da al hombre.
y ambas proceden, por lo tanto, de la misma fuente que es Dios. Y lo que Dios da, lo que Dios crea, no puede entrar en contradicción. Entonces va a haber una mutua colaboración de la fe, la razón y la fe. Y si en algún momento llegan a entrar en contradicción, supongamos que en algún momento hay una contradicción, como la razón suele increpar, la que tendría la última palabra es la fe. O sea, de todas maneras la fe. Pero así en condiciones muy, muy normales, ¿no? Se armonizan, se complementan. En los exámenes se ve bastante estos términos, ¿ya? Acá, o o en el caso de San Agustín. Entonces, ¿quién es el filósofo que armoniza la fe y la razón? Santo Tomás. Filósofo que separa la fe y la razón, Averroes. Filósofo o teólogo y filósofo que subordina la razón a la fe, San Agustín. Así sería. Están las tres posturas que tienes que tener en cuenta frente a un problema que lo hemos planteado acá tan cortito, ¿no? ¿Dónde está el problema? Acá está el problema. Tan cortito para que se susciten respuestas de ese tipo. Por ejemplo, yo particularmente soy de la doble verdad. Verdades de la fe, verdades filosóficas. No se pueden mezclar una con respecto a otra, porque la razón siempre va a increpar la fe, siempre. Entonces las cosas de Dios se aceptan solo, a mi parecer, por un acto de fe, nada más. Y si la razón llegaría a vincularse, sería para entender, ¿no? Para poder encontrar argumentos que nos permita, pues, sustentar en eso que creemos. Una mezcla de ambas, en verdad, ¿no? También tomista, ¿no? Ya entonces, tomista y agustina, ¿no? Pero bueno, pero principalmente para mi separación. Muy bien. Tomen captura, muchachos. A ver qué dicen por acá. Están... Ya está, muy bien. Maricielo Ciesa Benítez. ¿Eres de Trujillo, Maricielo? ¿De dónde eres? Sí, me hice de Trujillo. Ah, ya, porque creo que aquí hay chicos de varios departamentos, ¿no? Hay alguien que, a ver, ¿quién es? A ver, menciónenme a alguien que sea de un departamento que no sea acá de La Libertad. Departamento. Lima, de repente, por ahí. Puno. De Iquitos, de repente. Cajamarca. ¿De dónde, pues? Como que yo, Miss. ¿De dónde, pues? Díganme. Escríbanlo ahí, profesora, yo soy de tal sitio, yo soy del Cusco, de repente. Como que yo. Hay venezolanos, Ancash, Ancash, en serio, no me engaño, por favor. Cajamarca, Fiorella, wow. Muy bien. Fiorella, pero ustedes se van a presentar para el examen ordinario, no para la de Cajamarca. Porque en Cajamarca creo que filosofía, les viene poco en filosofía, no, es casi igual, no me parece el prospecto, filosofía. O cívica creo que no les viene, ¿no? Cívica creo que no les viene. Ah, ya, muy bien. Ah, la ONT. Ahí sí, ya estamos fritos ya con la ONT. Ah, ya, yo mis de Cajamarca. Ah, caramba, qué gusto, qué gusto. Ya. Borramos, ahora sí, para pasar acá. Y este es otro problema. Otro problema. Ya, muchachos. No hay venezolanos entonces, ¿no? Ah, ya. Por ahí en un grupo, por ahí, tengo un chico que es de Venezuela. Sí. Sí, un chico venezolano. Y cuando, es que es son grupos así también semestrales, ¿no? Y le pido que participe, a veces leyendo textos así, ¿no? Tiene su dejo, ¿no? Sí, pueden, supongo que sí, ¿no? Claro, creo que sí. Ya, muy bien, pero se expresa muy bonito. No es que yo diga, no, mis alumnos peruanos, no. Yo digo, pero demuestra, pues, ¿no? Demuestra. Los demás calladitos, como que ve acá, pues ve, les pregunto calladitos. Muy bien. Lo curioso es que no llevan filosofía dentro de sus currículas, mira, no llevan. Bueno. Y tiene que aprenderse, como él mismo dice, pero tengo que estudiar los nombres de los filósofos peruanos, caballero, me dice, ¿no? Filosofía peruana, pues, ¿no? Así es.
Y entonces vamos a entrar ahorita, claro, uy, ustedes se imaginan si en el colegio llevaran tan solo filosofía desde primer año, porque filosofía normalmente en las currículas, a ver, desde el año 2004 que se elimina la filosofía, se llevaba en quinto año. En quinto año se llevaba filosofía y lógica, así de filosofía y lógica. Muy bien, lógica, ¿no? Así, ahora es razonamiento lógico. Dice, mi cole mediocre, yo le enseñaba ay, qué malo, ¿cómo vas a decir así? Ah, eres sofista, sofista, que tenemos un sofista, mire, presento a Cristian, ahí está, sofista, ¿no? Ah, interesante, ya. ¿Qué colegio, por curiosidad? A ver, cuéntame brevemente. La humildad, ¿dónde está la humildad? Socrática, exacto, ¿ah? Muy bien, la modestia intelectual y la soberbia intelectual, ¿no? Entonces ahí está. Juan Pablo de los Cedros, me suena Juan Pablo de los Cedros, pero es privado, de ahí privado es, ¿no? Juan Pablo de los Cedros. Privado, mira, privado todavía, bueno. Ya está. Uh-huh. Privado nacional, ¿cómo que privado nacional? Total, ya. Vamos con este problema entonces, ya, chicos, a ver, vamos a ver. Ahora sí me van a mostrar su sapiencia, me van a demostrar sus conocimientos de este punto. Pueden googlear, estoy dando opción a googlear, y de hecho estarán algunos googleando por ahí, ¿no? Ya doy esa opción, ¿ah? Mira que no te veo. Ya, muy bien. Entonces vamos a entrar a este problema, el problema de los universales. Ya, nos calmamos en el grupo para poder estar atentos, ¿ah? Acuérdate que las explicaciones en vivo son únicas, lo demás ya ustedes lo tienen grabado, bueno, pueden revisar, pero en vivo da la opción de que ustedes pregunten, ¿no? Entonces, ya, ahora mira. El problema de los universales. ¿Qué es? Por ahí tenemos que partir, ¿Qué es un universal? ¿Qué son los universales? ¿Alguna idea? A ver qué dicen. Conceptos generales que tenemos de las cosas, no sé. Ya, conceptos generales, ya. Mira, ve, los universales, ya que algo tenemos por ahí, los universales, ahí dice son ideas generales, ¿no? Arriba, que representan en nuestra mente los hechos singulares o las cosas. Los universales son ideas. Esas ideas son realidades, se puede también tomar como realidades abstractas, ¿ya? Los universales denominan a varios individuos o a varios individuales, así sería. Por ejemplo, vayamos viendo por acá, ¿ya? Universal, los universales. Por ejemplo, acá ustedes quiero que vean, ya, en esta imagen el conjunto de manzanas. Todo esto son individuales o singulares. Singulares, no particulares, singulares o individuales. Así lo llamamos, ¿no? Somos los términos así. Y otra cosa es el universal, o sea, la idea de manzana, la idea de pelota, la idea de perro, porque todas estas ideas que son abstractas hacen referencia a lo concreto, a lo físico, ¿no? Entonces, el problema se suscita en tratar de saber qué es primero acá. Si los singulares son antes que los universales o si los universales son antes que los singulares. Por ejemplo, si usted asume una postura cristiana, si usted es cristiano o cristiana, ¿cuál de las dos posturas usted asumiría? ¿De que los universales son antes que los singulares o los singulares son antes que los universales? Vale decir, las manzanas físicas, acuérdate que esto representa la materia, esto es la materia, llámale cosas, llámale objetos, ¿no? Objetos, ahí está. O esto o las ideas. ¿Cuál es primero? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué diría un cristiano? ¿Qué dicen, muchachos?
¿Qué es primero ahí? Las ideas generales. Las ideas, ¿no? Ya, ahora veamos. Ustedes vienen a un mundo cuando ustedes nacen en el que las cosas ya están, ¿correcto? Vas creciendo, cumples 1 año, 2 años, vas desarrollando tu lenguaje y tu pensamiento, ¿no? Porque va de la mano el lenguaje y el pensamiento, toda vez que el lenguaje es la expresión de nuestras ideas a través de conceptos, juicios, raciocinio, ¿no? Es la exteriorización u objetivización de nuestros pensamientos, ¿no? A través del lenguaje. Ya, entonces nos enseñan a llamar a las cosas por sus nombres. Mira, así lo vamos a explicar así calmadamente para que ustedes entiendan el problema de los universales. Te enseñan, por ejemplo, a decirle mesa a la mesa, silla a la silla, pelota a la pelota, manzana a la manzana. ¿Correcto? Ya. Eso significa que primero son las cosas y luego es el hombre. Que el hombre ha tenido que darle nombre a las cosas, como el caso tuyo, ¿no? Que vienes al mundo, ¿no? Y las cosas ya están. Por otro lado, imagínense ustedes la persona que tuvo que por primera vez crear una silla. Para poder crear la silla, primero tuvo la idea, la forma, llámese idea o llámese forma, y luego pues crearla, y luego plasmarla, ¿no? En la forma, en la materia, donde diría que primero sería la idea de silla y luego la silla. Por lo tanto, el universal o la idea es antes que las cosas o que la materia o el objeto en sí. Surge un debate. Por ejemplo, si tomamos lo de la creación del mundo, Dios tiene primero las ideas de todo lo que va a crear y luego lo crea, siendo de esta manera las ideas universales en la mente de Dios plasmadas luego en la creación. Entonces van a surgir preguntas. Esa es la duda, ¿no? Ahí está. Esa es la duda que se van a plantear ellos. ¿Qué es primero? ¿Los universales, que son las ideas, o las cosas materiales, los singulares o individuales? Y surgen posturas por acá. ¿Qué dice la postura del realismo exagerado? Ahí tenemos, por ejemplo, a San Anselmo, está Guillermo de Champeus. Resulta que este pensador, San Anselmo, llegó a ser influido por Platón y San Agustín. Ya sabes que Platón influye en San Agustín. San Agustín, y ya se entiende que Platón y San Agustín en San Anselmo. Pero como yo ya sé, o sea, como yo ya sé eso, o sea, yo ya comienzo a relacionar, él es platónico Agustino, entonces voy a encerrar por acá Platón, y ya sé cuál es la postura que asume Platón, ¿verdad? Ustedes han estudiado a Platón, saben que Platón es idealista, pone en primer plano las ideas, y las ideas, o sea, las va a defender a capa y espada, porque para él las ideas son la única realidad existente. Todo lo que existe en las cosas materiales es copia de los universales, o de las ideas, como llamaba Platón. Todo es una copia del mundo inteligible, el mundo físico sensible es una copia del mundo inteligible. Entonces van a defender la postura de que los universales son antes. ¿Alguna duda hasta ahí? No mismo. Ya. Claro, mismo. Ya, entonces, ¿dónde está? Entonces van a decir lo siguiente, los universales o ideas existen fuera de las cosas. Por acá creo que escriben, a ver, apareció. Ya, existen fuera de las cosas. ¿Qué significa que ponle a los universales siempre, trabájalo así para que no te marees, se refiere a las ideas, pues, ¿no? O sea, las ideas existen, eso decía Platón, por ejemplo, las ideas existen fuera de las cosas, pues, existen realmente. Una cosa, las manzanas, todas esas manzanas que están ahí pueden malograrse, pero la idea no se malogra, pues la idea es abstracta, la idea es universal, la idea es inmutable, eso decía Platón, defendía la idea capa y espada, la idea no cambia, no perece, la idea está en el alma, por lo tanto existe fuera de las cosas. La idea de manzana existe fuera de la manzana física. Es objetiva, es real, autónoma, independiente. Los universales son autónomos, independientes.
Luego dice por acá, a ver, por acá hay una duda. Claro, las únicas, exacto, él dice, en cambio las manzanas son múltiples, lo contrario a uno, único, múltiple, variadas, y están condenadas todas a desaparecer, ¿no? A diferencia de la idea de manzana. Los universales son antes que las cosas, ¿se entiende? Porque si tomo a Platón, puedo decir que el universal o la idea está en el alma del hombre y el alma es antes que el cuerpo, de tal forma que cuando el alma entra al cuerpo trae ideas, ¿no? Entonces los universales son antes que las cosas, dice, y todos nacemos con ideas o con universales, o sea, eso ya nosotros lo traemos ya desde el nacimiento, porque está en el alma, y nacemos con universales, o sea, que defienden a capa y espada el hecho de que los universales son realidades objetivas, de que los universales sí existen y que todo lo que existe materialmente es solamente un pálido reflejo de esos universales o de ese mundo ideal. Lo sensible, lo físico, lo material es copia o reflejo de los universales o las ideas. Una manzana, dice acá, es una idea real y autónoma, o sea, asume la autonomía, objetividad o independencia de las ideas frente a las cosas, ahí está. ¿Sí? Más o menos. A ver qué dicen. Sí, mira. Ya, entonces, ya, ahí estamos más o menos, la vamos viendo un poquito, ahí está. Muy bien, entonces vamos por acá. Ya, eso sería el realismo, o sea, ¿no? El realismo exagerado, ¿no? De San Anselmo, que es uno de los que más evaluamos nosotros, ¿no? Ahora, la otra postura contraria es la postura del nominalismo. El término nomen significa nombre. Ah, tiene que ver con algo que te había mencionado por ahí hace rato, ¿no? Nomen, nombre, ya. Entonces resulta que de acuerdo a esto, la postura nos dice que los universales son nombres o palabras o signos lingüísticos o son emisiones de voz que nosotros atribuimos a las cosas porque nos enseñan por convencionalismo a darles nombres a las cosas. Por ejemplo, a la mesa. Eso no te detienes a analizarlo, ¿no? ¿Y por qué se llama mesa? Nunca se ha puesto a pensar por qué se llama así o por qué se llama lapicero. No, simplemente usamos el lenguaje para poder dar nombres a las cosas. Por lo tanto, los universales no van a ser anterior, sino van a ser posterior a las cosas mismas, porque primero son las cosas y luego el hombre las denomina por nombres. De ahí que los universales son palabras vacías o sonidos, son simples emisiones de voz, son signos lingüísticos. Por ejemplo, decimos, ahí está, manzana con un tono de voz. Ya decimos manzana con un tono de voz. Muy bien, entonces hasta ahí sí, más o menos, ¿no? Ya está. Entonces los universales, acá puedes poner esto también. En otras palabras, por acá, los universales no existen realmente. Así sería ahí, ¿ya? Los universales no existen realmente. Claro, pues no, porque todo se reduce a nombres. Los universales son nombres. Y la otra postura, que es el conceptualismo ¿de quién es este conceptualismo? Es de Pedro Abelardo. Nos dice que los universales, eso que llamamos universales, son solamente conceptos. Conceptos. ¿Qué es el concepto, muchachos? ¿Tienen alguna idea? A ver, ¿qué es el concepto? A ver. ¿Qué es el concepto, chicos? Me están llevando lógica, supongo, ¿no? Y se están enseñando ahí. A ver, ¿qué dicen? Ahí está, una participación, una víctima. ¡Wow! El concepto es el término. Claro, el término viene a ser la explicitación, ¿no? Del concepto. Ya sí, en esencia es lo mismo, solo que el concepto es interno, ¿no? Es interno y la forma como ya se expresa, ¿no? Se expresa a través de términos, ¿no?
Claro, es como el juicio a través de las proposiciones, ¿no? Así. Ya, el concepto es la unidad mínima del pensamiento, es una forma de pensamiento, es la unidad mínima del pensamiento. El concepto, entonces, tú no vienes al mundo con conceptos, tú no vienes al mundo con universales o con ideas, no, no, no. El concepto se construye, es un constructo mental, ¿no? Cuando usted entra en contacto con las cosas, usted se representa mentalmente el objeto, ¿no? ¿no? En la conciencia, en la mente. Por eso dice acá, son puras representaciones, digamos, de nuestra mente acerca de las cosas. Por ejemplo, ver una manzana, extraer sus características comunes en la mente. Entonces, los universales vienen a ser conceptos que nosotros los vamos a crear en contacto muy bien, conocimiento de todas las cosas, ya, digamos, del contacto que vamos a tener con las cosas mismas. A diferencia del realismo, el realismo te dice que los universales los traemos desde el nacimiento, nacemos, porque ya están en el alma. El conceptualismo te diría que los universales son conceptos, y los conceptos no los traes desde el nacimiento, los conceptos los construyes por abstracción mental o representación mental. El nominalista te dice que los universales son nombres, confundimos, no es que existan realmente, no, son nombres o palabras que usamos para poder hacer referencia a las cosas, ¿no? Acá, en el caso del conceptualismo, no vayan a olvidar que los universales son palabras con sentido, porque hacen referencia a la realidad. En cambio, en el otro son palabras vacías, como signos lingüísticos nada más. ¿Ya? A veces preguntan palabras con sentido o palabras vacías, y el alumno a veces se confunde. ¿Ya? Eso sería entonces las posturas. ¿Hay más nominalistas? Sí, acá también vas a encontrar como nominalista a Duns Scotto. Está más adelante en la moderna, está, una vez lo noto acá, está Berkeley, Berkeley sería así, ¿no? Ya, de nuevo por acá, sería George Berkeley, y tienes también por acá a Thomas Hobbes, ahí está. Ahí están los mencionados en esa línea. Muy bien. ¿Tienen alguna duda de repente ahí? Si no, para poder pasar, toman captura en todo caso, mientras traigo un vasito con agua, ¿ya? Espérense. Tomen captura ahí. Ya está. Borramos entonces ahora sí, ¿no, chicos? Ya. Ya, y ya entramos a la línea de los representantes, ya para poder hablar un poquito de cada uno. Vamos a empezar entonces con San Anselmo. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Él pertenece a la temprana escolástica, ¿no? Han visto su esquema general, ¿no? En el esquema general está, ¿no? Temprana escolástica es el iniciador de los sistemas teológicos con base metafísica, o sea, él es el primer escolasta que trabajamos, y vayamos viendo, ver qué aspectos vamos a relacionar. Él es muy conocido por su prueba ontológica, acuérdense, que demuestra en forma a priori la existencia de Dios. Ya, eso vamos a explicar hoy día. Entonces, sus obras, Monologium, Proslogium, ¿no? Monologium, Proslogium, ya. Digamos, son obras en las que él sustenta, ¿no? Sustenta la existencia de Dios. Él está considerado como el padre de la escolástica. Ese es un dato muy importante. Habíamos visto cuando lo hemos mencionado dentro del realismo, si te acuerdas, ¿no? Dentro del realismo, que él es platónico, o sea, Platón influye en San Agustín y ambos llegarían a ejercer influencia en el pensamiento de San Anselmo. Ya, o sea, hay ese sentido platónico y agustino. Es representante del realismo exagerado,
que lo hemos visto en la diapositiva anterior, si es que te acuerdas dónde está, mira, a ver. Ahí está San Anselmo, ¿ya? Bueno, una de sus conocidas expresiones, acá está, dice, la fe es el presupuesto de la razón. Esta postura que es agustina, fideísta. ¿Qué significa la siguiente? A ver acá, el mundo sensible es un pálido reflejo de las ideas reales. A ver qué dicen al respecto. Mira, ve, el mundo sensible es un reflejo del mundo o de las ideas reales universales. Definitivamente esta postura es realismo. Esa postura habla de los universales. Es una postura de realismo. Pero ¿a quién te recuerda eso del mundo sensible, eso de las ideas? ¿A quién te recuerda? A Platón, al mito de la caverna y todo eso. Claro, el mito de la caverna, recuerda. Y es que Platón llegó a diferenciar el mundo sensible y el mundo inteligible. Y que este mundo físico, este mundo concreto, material, es un reflejo de ese mundo, ¿no? De ese mundo ideal. Acuérdate de las sombras que son proyectadas al fondo de la caverna, pero que existen esos objetos reales, ¿no? Solo que la luz es la que proyecta sombra, la hoguera, ¿no? Entonces, la hoguera, el fuego ahí. Ya, pero resulta que existe, o sea, resulta que existe ese mundo. Lo otro es un reflejo nada más de ese mundo, ¿no? Pero existe ese mundo. Entonces, para demostrar la existencia de Dios, teniendo en cuenta esos elementos, él se va a valer de la prueba ontológica, ¿no? Demostrar la existencia de Dios, pero vayamos viendo en qué consiste. Ahora, si tú analizas acá, prueba, o también le llaman argumento ontológico, ontos. Lo onto tiene que ver, lo ontológico tiene que ver con el ser o seres. Debemos reconocer que Dios es ser, el ser Dios. Ahí decimos es un ser inmutable, es un ser eterno, es un ser omnipotente, pero bueno, Dios es ser. Dios es, así como hay ser humano, ¿no? Entonces, nosotros también somos seres. Es una prueba de existencia de los seres, pero especialmente para demostrar la existencia del ser Dios. O sea, Dios como existencia, ser es todo aquello que existe. Pero para eso él plantea también esto. Plantea la identidad que debe haber entre lo lógico y lo real. ¿A qué se refiere la identidad de lo lógico con lo real? Vamos viendo por acá. Lo lógico y por acá lo real. Lo lógico tiene que ver con el pensar, pensamiento humano, el pensar. Tiene que ver con la mente. Lo real tiene que ver con aquello que existe, o aquello que es, o el ser mismo, ¿no? Ya. Entonces, mira, resulta esto, ¿no? Dios, dice acá él, Dios existe en la mente y en la realidad, o sea, dentro de lo lógico y dentro de lo real. O sea, Dios existe dentro de lo lógico, mente, y dentro de lo real. ¿No? Ahí está. Ahora escucha. A ver. Todos, de acuerdo a él, tenemos la idea de Dios. Todos. O sea, este es un elemento muy importante, porque acuérdate que es platónico y tiene que hablar de ideas. Pues, así como hay ideas de árboles, ideas de montañas, ¿no? También tenemos la idea de Dios. Soy ateo, pero tienes la idea de Dios. Otra cosa es que no creas, pero tienes la idea de Dios. A cualquier persona, creo yo, en esta civilización, ¿no? Si le preguntamos quién es Dios, sea o no sea ateo, nos va a decir quién es Dios. Un ateo te lo podría decir de esta manera. Dios es ese ser, desde ahí está admitiendo existencia, porque está diciendo que ser es todo aquello que existe. Dios es ese ser que, de acuerdo a la cultura hebrea, es el creador del universo, es el hacedor del mundo, es el omnipotente. Es ese Dios, ¿no? Ese Dios que envió a su Hijo unigénito para librarnos del pecado. Pero yo no creo en él. Bueno, nadie ha preguntado si cree o no cree, simplemente le hemos preguntado quién es Dios y nos ha respondido quién es Dios. San Anselmo diría, basta con que tengas la idea de Dios para confirmar que Dios existe, porque solo se puede pensar en aquello que existe. Por ejemplo, pienso en una montaña, la montaña existe.
Pienso en un par de zapatos, los zapatos existen. Pienso en una manzana, la manzana existe. Pienso en un celular, el celular existe. Pienso en, en el Océano Pacífico, el Océano Pacífico existe. Pero vaya, también estoy pensando en Dios. Eso significa que Dios también debería de existir. Ahora, respondiendo a lo que dice Anders o Chris, y ya empiezan los ateos ahí a increpar. Tienen que colaborar con los ejemplos, pues colaboren con los ejemplos. Ya me salen con el dragón, van a salir con la sirena por ahí, con el hombre de 10 cabezas, ¿no? De 20 brazos. Ya. Eso que ustedes están planteando, gracias por colaborar, Henderson, ¿quién más está? Cristian. Eso que ustedes están diciendo son las debilidades de su prueba, o sea, los que increpan. Lógicamente no lo pensó él, pues no, eso ya no se pensó. O sea, si yo tengo la idea de un unicornio, luego tengo que afirmar que el unicornio existe. Si tengo la idea de un dragón, luego tengo que afirmar que el dragón existe. Por eso más adelante estas pruebas se van perfeccionando. Aparece René Descartes. Reforzando la prueba ontológica, él clasifica las ideas. Hay ideas innatas con las que nacemos, como la idea de Dios. Hay ideas ficticias, que son esas que imaginamos, y hay ideas adventicias. Pero es claro que vamos a saber que es Dios cuando nos ha citado con esa idea toda nuestra infancia. También, claro, ¿no? Pero vamos al primer hombre que te la citó, o al primero que lo pensó. Lo otro ya es por convención, ¿no? Así es. Pero basta con que uno ya tenga esa idea, entonces se confirma la existencia de Dios. Porque todos somos seres humanos. Estamos en esa capacidad. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Entonces, cuando te pregunten, a ver, amigo, a ver, ¿podrías hablarme de San Anselmo? ¿Cómo así él demuestra la existencia de Dios? Tu respuesta. Dios está demostrado por el hecho de pensar en él. Pensar en él, sí, porque tienes la idea de él. Ese es el enfoque platónico, porque Platón habla de las ideas. Las ideas existen realmente, decía Platón. Dios existe, aunque no es físico, pero existe realmente. ¿Por qué? Porque es idea en la mente del hombre y las ideas tienen existencia objetiva. Así como la idea de mesa física. Aunque Dios no es un ser físico, pero tiene existencia real, por lo menos en la mente del hombre. Se demuestra de esta manera la existencia de Dios. Y esa es la prueba. Ahora, Santo Tomás aparece después llamándole a esta prueba, insultó, porquería de prueba, que a Dios no se puede demostrar con ideas, el ateo necesita ver para creer, y las personas son así, pues, ¿no? Tú no puedes convencer a un ateo con estos discursos de ideas, ¿no? De platonismo, ¿no? Eso no va a servir. Hay que ver para creer, diría Santo Tomás de Aquino. Pero no se trata de ver a Dios, porque nadie ha visto a Dios, sino de analizar su existencia a partir de su creación. No vemos a Dios directamente, pero sí indirectamente a través de lo que Él ha creado. Bueno, eso es cierto, me dice. Ver para creer ya no es fe. Es que no es un ver, no es un ver a Dios. No, eso no es un ver a Dios. Eso es un análisis de lo que vemos como creación de Dios. Las montañas, los ríos, todo lo que existe para él lo asume como creación de Dios, pero hay que ver a partir de ellos, de la observación, análisis, para concluir que todo ha sido hecho por Dios. Porque la idea es demostrar que Dios existe. Ese es el debate de la época. Demostrar que Dios existe. Claro, tú me dices a mí, profesora, y para usted, mira, a mí nadie me necesita, perdón, a mí nadie me tiene por qué demostrar la existencia de Dios, porque yo creo en Dios. Pero esto está hecho para los ateos, para los incrédulos. Para ellos está hecho esto. No para un cristiano. Y si se trata de mí, sería para reforzar algo que yo ya acepto, algo que yo ya admito, que yo ya creo. Me lo recontra refuerza. Me ha abierto la mente esto, prácticamente. La verdad sería creer para ver. Al creer. Ya, pues, es que eso que tú dices no has escuchado tú a San Agustín. Si no creéis, no llegaréis a comprender. En San Agustín es creer para comprender. Romen. ¿Recuerdas? En cambio, en Santo Tomás es ver para creer. De él es, pues, ver el mundo, ver la creación de Dios para creer en Dios.
Pero eso lo analizan las 5 vías. O no sé cómo piensan ustedes. Bien, vamos a borrar entonces, ¿ya? Esa es la prueba ontológica. Explicar así en forma fácil, simple, ¿no? Así, ¿ya? Entendible, ¿no? A ver, ¿cómo demuestra entonces San Anselmo a Dios, a Diosito? A ver, ¿qué dicen? Porque esos elementos se evalúan en los exámenes, pues. Que por el simple hecho de que exista en nuestra mente o de que tengamos el concepto de lo más perfecto, de lo más grande, entonces existe. Ah, muy bien, suena bonito. Ahí está, si Su lo piensas, máquina. existe. Como que a su máquina. ¿Qué máquina? Ya, No, muy mi. bien, muy bien. Ya está bien, está bien. Ya ven, ahí está. Bonita. ¿De quién? ¿Mía? Gracias, Diego. Bueno, seguimos por acá. Ay, muy bien. Vamos a borrar y todo. Creo que ya tomaron sus capturas, ¿no? Ya, listo. Ya está, muy bien. Ya, pasamos a Rogelio Bacon. Ya, Bacon. Él fue tan valiente que se atrevió a llamar ignorantes a los clérigos de aquel entonces, ¿no? Fue encarcelado también. Además que él ya exaltaba la ciencia, o sea, él se inclina por los conocimientos, científicos, la experimentación, ¿no? Eso, mira, vamos leyendo por acá. Obras, opus maius, opus minus, ¿no? Bueno, las obras están como referencia, ¿no? Que les evalúen se ha visto, pero no sé, más Platón, Aristóteles, conocidos, ¿no? Descartes, pues mínimo, tienes que saber las obras de Descartes, de Comte, ¿no? De John Locke, esas obras, ¿no? De San Anselmo, pues yo no le he visto en verdad, ¿no? Pero la mencionan a veces en las preguntas, ¿no? A veces también. Ya, entonces mira, en el caso de Rogelio Bacon, él es el principal representante de la escuela de Oxford, ¿ah? Una escuela donde se impartían variedad de conocimientos, ¿ya? Tanto artes, ciencias, letras, ¿no? Ya, principal representante de esa escuela. Es una escuela inglesa. El conocimiento, para él, mira, esto es nociología, ¿ya? Por eso nos interesa la parte filosófica y nociológica, ¿no? Ya, el conocimiento para él o bien se da por la experiencia externa o bien por experiencia interna, o sea, él diferencia los conocimientos. Estos temas del conocimiento en la edad moderna se van a desarrollar mejor con los racionalistas y los empiristas, pero acá como que ya hay teorías, ¿no? Con los empiristas y racionalistas esto se vuelve más fuerte, más radical, pero acá hay una diferenciación. La experiencia la externa que se refiere a los sentidos, nos permite conocer la naturaleza, lo físico, el sentido, ¿no? Nos da información del mundo externo. Y la interna, dentro de nosotros, que va acorde con el alma, nos permite conocer lo sobrenatural. Dios, por ejemplo, ¿no? A Dios. Entonces hay una experiencia interna y hay una experiencia externa. Implementa 2 métodos del conocimiento. 2 métodos, el método inductivo y el método deductivo. Uno está basado en la experimentación, por eso dicen inductivo o experimental, y el otro está basado en la demostración que se da a través de la razón. De los 2 métodos, ¿cuál llegaría a priorizar? La inducción. Dijo también que el fin de la ciencia es el poder sobre la naturaleza, dominar la naturaleza. El fin de la ciencia es llegar a dominar la naturaleza. Y esto de acá creo que, y eso lo dijo, mira, imagínate, él es del siglo XIII, cuando hoy en día ya esto pues es una realidad, hemos sobrepasado, creo, esta idea, ¿no? Ya, en el campo científico. Acuérdate que él llegó a exaltar la importancia de la ciencia en una etapa de oscurantismo científico. Y reclamó también la idea de 2 tipos de libertad, intelectual y la libertad espiritual, que no se mezclen las cuestiones de la razón con las cuestiones del espíritu. Mira, esto de acá me parece bien interesante porque si tú te das cuenta, o sea, si al toque piensas, wow, pero eso del siglo XIII, en mi constitución, aquí en mi país, en el artículo 2, se menciona los derechos fundamentales.
Y uno de los derechos fundamentales es la libertad de pensamiento y otro es la libertad de credo. ¿Te das cuenta? O sea, esto ya ha pasado a ser derechos actualmente, pero antes se pensaba así de esa manera porque era una necesidad en la época, debido al condominio y el control que tenía la iglesia sobre la mentalidad de las personas, de los políticos, militares, de todos, ¿no? Uy, aquí está que me timbla, que roche. ¿Ya? A ver, espérense, muchachos. ¿Quién será? Para poner este silenciador mejor. Ay, la profesora. Ay, qué timbre ya. Ay, a ver, ya los desperté, creo ya. Se asustó. ¿En serio? ¿Te has asustado? Ya. Muy bien. Entonces vamos acá borrar. Ya para borrar. Muy bien. Ya está. Voy a poner le voy a poner el tono de eso. Hay que lo ponen como despertador de los gallos que salen cantando. Unos gallos que feo. Mi suegra una época estuvo con ese sonido de despertador. Qué perturbador esos gallos, en serio. Pero muy bueno para despertar. Ya está. Borro. Sí, son unos gallitos ahí, qué feo. Apaguen esos gallos. Y el remate estaba arriba, me acuerdo que no podía ni apagarlo. Peor, todavía te desesperas. Ya está. Ya, muy bien. A ver, vamos viendo por acá. Ya, ¿a quién tenemos por aquí? Tenemos a San Buenaventura, Juan de Fidanza, ¿no? Juan de Fidanza, San Buenaventura. La iglesia pues lo canoniza así. Y también lo conocen como el doctor seráfico. Creo que está ahí, por ahí debe de estar. Bueno, a ver, vamos viendo por acá primero sus obras, ¿no? Itinerarium, dice Mentis Ite, está en latín, ¿no? Y acá el doctor seráfico de orden franciscana, bueno, Serafín, ahí le decían el doctor Serafín, doctor seráfico, Serafín es aquel que profesa amor profundo a Dios, amor profundo a Dios. Es platónico agustino, bueno, y hasta ahí como que ya me voy a dar cuenta de algunos conceptos que se van a repetir del pensamiento de San Agustín, que es también platónico. Por ejemplo, plantea la iluminación divina, pero muy particularmente él la va a llamar y te la pueden evaluar así, como metafísica de la luz. Se llama metafísica de la luz a la iluminación divina. Luz, iluminación, metafísico se refiere a Dios como ser abstracto, metafísico. Entonces es lo mismo, que se va a dar, dice, esta iluminación a través del ejemplarismo. Pero la teoría de la iluminación divina, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Se inspira en San Agustín? Porque no lo plantea. Claro, es agustina la teoría. Claro, él se Ah. inspira en San Agustín, se inspira. Ah, Ahora, ya en el caso que les vengan en el examen, me has hecho acordar, pregunta de examen, donde les preguntan, ¿no?, sobre la teoría de la iluminación divina, y vino los dos, vino San Buenaventura y San Agustín. En ese caso se marca el primero. Mira, San Buenaventura es un filósofo del siglo XIII, San Agustín es de finales del inicio del V. O sea, mucha diferencia, ¿no? A no ser que diga filósofo de la patrística, que plantea la iluminación divina, o filósofo escolasta, porque ahí San Agustín no es escolasta, pues entonces si te dice filósofo de la escolástica que plantea la iluminación y te ponen a San Agustín, no, porque él no es escolasta, claro, sería San Buenaventura. Criterio, ¿no? En ese sentido ya, y conocimiento también. Ya, el ejemplarismo es porque en la mente de Dios están los ejemplos, modelos, arquetipos de todas las cosas, en él están las ideas perfectas. Es que Dios es el ser perfecto, pues Dios es alma y en él se encuentran las ideas o ejemplos de todo lo que él ha creado, ¿no? De todo lo que él ha creado. Ya, entonces ese es el ejemplarismo, se refiere a las ideas como ejemplos o modelos de las cosas materiales o físicas. Luego tenemos por acá el hilemorfismo universal. Todo, ¿qué es todo? Tanto lo espiritual como lo material, todo tiene materia y forma. Nada se escapa. Las cosas que están en tu sala o en tu cuarto, no sé dónde estarás, no creo que estés en el baño, no. En tu sala o en tu cuarto, todo es materia y forma. Las sustancias espirituales también, por ejemplo, ¿ya?
Se escucha bajo mi audio. Ayúdenme, a ver, confírmenme, por favor. Yo sí escucho bien. Clarito, mi voz fuerte, así como es. Ha bajado un poquito mi... Sí, un poquito bajo, pero Está abajo mis... De Mujer Maravilla. A ver, vamos a ver por acá. ¿Por qué? No voy a sacar, no lo voy a poner. Ay, no, No me da sé. miedo. Con ustedes fue que se malogró mi computadora, creo, ¿se acuerdan? No. ¿Eh? Con ustedes fue, ¿no? Ajá. Me da miedo, ya voy a sacar el audio. Ya, ahora. Sí, igual, Miss. Sí, sí, igual. Pero, o sea, se le continúe, escucha, pero se le continúe. escucha bastante bajito, normal. ¿Qué será? Subimos ¿Será el la parlante, nomás, ya está. Sí, no. Sí, se sube el volumen nada más. Sí, Miss, no se preocupe. ¿Y a qué creen que se deban eso? ¿Qué piensan ustedes? No sé, Miss. ¿Está usando el micro de la laptop? No, yo estoy con computadora, no uso laptop. No me gusta la laptop. No me da. Pero tiene los auriculares puestos, ¿no? Se supone que debería estar el micrófono. Espera. Confirmo. Voy a traer mis parlantes. Espera. No hay en la computadora ya. No está usando. Préstame, ¿estás usando? Préstame. Ya, a ver, vamos a ver cómo me va con estos, a ver. Tengo que con estos me aíslo del mundo ya. A ver, ¿me escuchan? A ver, Miss, ¿puede volver a hablar? Hola. Sí, yo lo escucho Un bien. poco más fuerte mi... Ya se escucha mejor. Ahí sí, otro level. Más ¿Puedes nítida su hablar? voz, más nítida. ¿En serio? No te creo. Sí, Miss, se le escucha mejor. Sí, más acá. Entonces son los audífonos. Siente stream. Ya. Yo también los escucho espectacular. Qué emoción. Ya. A ver, ¿qué dice? Su máquina. Audífonos Gamer, profesora. Ahora sí. Sí, son buenos. Son estos hice un sacrificio por ahí porque quería usarlos, pero ¿saben qué? Me sentía estresada el ciclo pasado. Los estaba estrenando y toda una semana, no sé, sentía todo esto pesadez. Son livianos en verdad, pero me siento encerrada, encasillada. Me escucho yo nada más. Los compré justo para aislarme del mundo, ¿no? Pero bueno. Y ahora sí. Ya. Muy bien. Sí, son bien súper cómodos, acolchonados, todo. Ya, bueno. Sí los usa mi pequeño, pues, ¿no? Ahora ya. ¿Qué suena de te calienta las orejas? Sí, te las calienta. Abriga bien, está bien para el invierno. ¿Y ahora que hace El frío? invierno. Ya, muy bien. Ya, ahora sí. A ver, traten de hablar para poder subir porque creo que los escucho bajito. Ahora soy yo la que los escucho bajito, a ver. Hola. Hola, buenas. Hola, Miss. Probando. ¿Cómo está? Ya, ahí está. Ya salió. Ya. Y ahí está. Ya lo puse. Ya, eso sí hablan, pero cuando nos piden de filosofía, ahí no dicen ni pío. Muy bien. Ya está. Ya listo. Entonces les estaba comentando que el ilemorfismo afirma que todo, absolutamente todo, es materia y forma, inclusive las sustancias espirituales. Por ejemplo, vamos a ver por acá, por ejemplo, en el hombre, ¿ya? En el hombre, creo que escucho algo por ahí. Ya. Que me molestan ahí. Ya. Ese es el problema, ¿no? Me aíslo, ya no, de afuera escucho poquito, ¿no? Y ya no puedo poner orden en la casa, pero si hay fuerte ruido, me lo hacen saber, por favor, ¿ya? Ya, hombre, vamos a poner acá, ¿ya? El alma viene a ser forma. Y el cuerpo viene a ser materia. De tal forma que el cuerpo, que es material, está definido por la forma, que es el alma. Entonces, cuando les preguntan, ¿qué es aquello que define el cuerpo del hombre? Pues el alma. O sea que en el hombre también existe materia y forma.
O sea, también somos una sustancia ilemórfica, ¿te das cuenta? Todo. ¿Qué es la forma? La forma viene a ser la idea. Y en el alma están las ideas, ¿no? Es lo que nos define a todos. Correcto. Ahora, ¿qué más les iba a decir? Ya, esta es la teoría, este ilemorfismo es de Aristóteles. Ahí está, es de Aristóteles. Correcto. ¿Sí? ¿Está bien, no? Ya está. Otro de los datos dice por acá, hay razones seminales según la cual la materia es potencia pasiva y activa. Es que las razones seminales hace referencia a lo material, que ya ha sido creado por Dios como gérmenes, al estilo de Anaxágoras, ¿no? Gérmenes, semillas, todo, dicen que todo lo ha creado Dios de una vez, todo se da en la creación. O sea, su obra creadora termina ahí, ¿no? Y de acuerdo a esto, los gérmenes o semillas, que también, o razones seminales que han sido creadas, ¿taladrando? Sí, Creo Miss. que sí. Pero justo cuando se ha quitado los... ha dejado de sonar. Justo cuando se quitan los audífonos. Sí, todo. Sí, justo. Sí, Ya, afuera Miss, pero ya paró, no puedo. sí, están en trabajo, ya. Ya parado, ya parado, ya. Está bien que me avisen, ya. Está bien, porque si no, no lo escuchan para yo no seguir hablando y luego repetirlos, ¿ya? Ya está. Y aparecerán en el momento o el tiempo que Dios lo disponga. Pero ya todo ha sido creado. Esa es materia creada por Dios, por eso hablamos de razones seminales. El ex nihilo, Dios crea el mundo de la nada. Esto, mira, a ver, te voy a alcanzar los nombres de los filósofos que los vas a venir leyendo. Esto viene desde San Agustín, porque él es el creador de esta tesis, ¿ya? San Agustín. Lo vas a ver, lo has visto en, espérate, lo vas a ver en, acá el San Buenaventura. San Buenaventura. Y lo vas a ver también en Santo Tomás, que plantean el ex nihilo, así textualmente, ¿no? En los libros y los evaluamos. Ya. Habla de la pluralidad de formas en el cuerpo, en cada cuerpo existente. Esto, por ejemplo, de la pluralidad de formas es ilemorfismo. Esto es ilemorfismo, definitivamente. ¿Ya? Claro, porque hay pluralidad de formas en cada cuerpo. Formas en cada cuerpo, te dice, en cada cuerpo existente. Y eso es ilemorfismo, cuerpo y materia, ¿no? Cuerpo y materia. Y es voluntarista, porque pone a la voluntad, ¿cómo está acá? Ya, asume su voluntarismo porque él pone a la voluntad en primer plano, ¿no? Primacía de la voluntad sobre el entendimiento. La voluntad antes que la razón. La voluntad es un aspecto irracional y por la voluntad nos acercamos a Dios o nos alejamos de él. O sea, lo deja la parte del deseo personal del hombre, ¿no? Antes que cuestiones racionales, porque la razón, pues, como sabemos, no es bastante increpadora, ¿no? Pero la voluntad es más, como te digo, como es de carácter irracional, es más libre. ¿Ya? Muy bien, entonces tomen captura para poder borrar. ¿Ya, muchachos? Miss, las razones seminales están en... O sea, ¿tienen relación con lo que dijo Aristóteles, lo de acto y potencia? Porque eso me hace recordar. ¿O no? Ay, acto y potencia. Acto y potencia. No, no tiene que ver con eso. No, porque el acto y Entonces, potencia es una... exactamente... ya, a ver, el acto y la potencia de Aristóteles es una teoría del movimiento de las cosas, ¿no? Acá está en términos de que todo ha sido creado y encierra en cierta forma, ¿no? la posibilidad de ser en el futuro, ¿no? O sea, Aunque en en cierto cierta momento. forma, sí, en cierto momento, exacto, en cierto momento, así es, ¿ya? Ah, ya, Miss. Gracias. Así es, muy bien. Ya borramos entonces por acá. Santo Tomás, vamos viendo a Santo Tomás. Mira, yo siempre les he dicho a los chicos de Santo Tomás, a veces en mis resúmenes cuando les digo, mira, yo les anoto esto, les pongo esto. Esto les pongo en pizarra, incluso cuando anoto aristotélico. Les pongo por acá, expuso las 5 vías. Les pongo por acá, armonizó la fe y la razón. ¿Ya? Entonces, esos son datos mínimos que deberías de tener acerca de Santo Tomás, lo más mínimo, porque mira, como ves, hay bastante información ahí en la diapositiva, ¿no? Ya, pero eso es lo más mínimo. Entonces, ¿dónde estamos? Acá.
Algunos de los datos que hay que conocer acá, por ejemplo, está considerado como el principal representante de la escolástica. Perfecto. Fusionó el cristianismo con el aristotelismo. Él tiene una mezcla más aristotélica que platónica. Él se inclina más por Aristóteles, ¿ya? Y algunos principios que él toma de Aristóteles, entre esos principios tenemos acá el hilemorfismo, que por ahí creo que ya hemos venido mencionándolo, ¿no? Ya hemos venido mencionándolo. Toma también por acá la teoría de la potencia y el acto, ¿ya? Tienes también por acá las cuatro causas, que ya también las hemos estudiado, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuáles son las cuatro causas, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las cuatro causas? Material, ¿qué más? Formal, ¿qué más? Eficiente, ¿qué más? Y Y la última, final. causa final, la causa final, muy bien. Las cuatro causas, ¿qué más? Prioridad, dice por acá el conocimiento, prioridad del conocimiento sobre la voluntad, por ejemplo. Esto es antivoluntarismo, date cuenta. Y tú comienzas a interpretar antivoluntarismo. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo, pues, es mejor el conocimiento, el entendimiento antes que la voluntad. O sea, contra San Agustín y contra San Buenaventura, porque ellos son voluntaristas, pues. Entonces, para él es el conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, el conocimiento puede darse a través de los sentidos o a través de la razón, antes que la voluntad, ¿ya? Son ideas contrarias, Expone las 5 vías para poder demostrar la existencia de Dios. Tiene la vía, la primera, la más importante y la más evidente, es la vía del movimiento. Tenemos por acá también la causalidad, la contingencia, la vía de la perfección y tenemos la vía del orden. A la vía del orden también se le llama o finalidad, ¿ya? De los seres o de todas las criaturas que han sido hechas por Dios. En cada vía, lo que hace Santo Tomás, en cada vía, es darle un nombre a Dios. De tal forma que en la vía del movimiento, Dios, para él Dios es el primer, ya en la vía del movimiento, ya es el primer motor inmóvil que mueve el mundo sin ser movido. Ya, en la segunda vía, llama a Dios. Dios es la primera causa incausada. Esta es la vía de la causalidad. Es la primera causa incausada. Dios es causa de todas las cosas, pero no es causa de sí mismo. Es que no hay nada que haya causado a Dios, porque si hay algo o alguien que haya causado a Dios, Dios ya no sería causa, sino el ser que le antecede, ¿no? Y ese ser sería causa de otro. Solamente nos lleva a detenernos en una primera causa, y tiene que ser Dios, así lo ve. En la vía de la contingencia, Dios es el ser necesario, que no depende de nada ni de nadie para poder existir. Subsiste. La contingente es cambiante, es aquello que depende, ¿no? Incluso de Dios. La vía del logrado de perfección, Dios es el ser perfectísimo, ya que en el mundo existen seres más perfectos, menos perfectos. Había un ser que se llevaría pues la grandeza, ¿no? Y de perfección, es Dios. Y en la vía del orden, Dios es el ser inteligente. Dios es el ser inteligentísimo. Dios es el ordenador del mundo. Dios establece con toda su inteligencia los fines de cada objeto creado, o de cada ser creado. Son los 5 nombres que Santo Tomás le da a Dios, ¿ya? Expone también por acá el ex nihilo, que ya hemos visto de qué trata. Rechaza el dualismo antropológico, puesto que él defiende el monismo, la unidad absoluta del cuerpo y el alma. Rechaza la iluminación divina y las ideas innatas. Él está en contra de todo esto. Acuérdate que la iluminación divina de San Agustín y de San Buenaventura nos dice que
Dios da ideas al hombre en el alma, de tal forma que ya venimos al mundo con ideas. Al mismo tiempo hay innatismo, que es nacer con ideas. En cambio, digamos, Santo Tomás diría que Dios nos da facultades, nos da sentidos y razón, y a través de esas dos facultades nosotros somos capaces de poder conocer el mundo, a través de esas dos facultades, ¿ya? Observa acá, en el campo del conocimiento distingue dos fases, que es lo que te estoy explicando también, ¿no? El conocimiento sensible y el conocimiento racional. El conocimiento primero empieza en los sentidos y luego prosigue por la razón. O sea, hay dos fases ahí, te das cuenta. No te excluye, ambos participan. A esta postura se le llama intelectualismo nociológico, teoría del conocimiento. ¿Ya, muchachos? ¿Qué más vamos a encontrar por acá? Ya. Él plantea que el fin es el conocimiento de Dios. Cuando habla del conocimiento es intelectualismo. Subordina el Estado a la Iglesia. Ahora escucha, el Estado representa la política, la Iglesia representa la religión. Por lo tanto, cuando te pregunten filósofo que afirma el vínculo entre la política y la religión, ya sabemos que es Santo Tomás. De ahí que su forma de gobierno es la teocracia. O sea, gobiernos en los que domina la iglesia. Gobiernos de la iglesia, ahí está. También dijo que el hombre es un ser social por naturaleza. Eso lo dijo Aristóteles. Eso es una idea copia, una idea réplica. Y el fin del Estado es el bien común de toda la sociedad. Eso también lo dijo Aristóteles, lo dijo Sócrates, Platón y Aristóteles, inclusive esta idea del fin del Estado, ¿no? Como bien común de toda la ciudadanía o de toda la sociedad. ¿Ya? Vamos a borrar entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí está un cuadrito. Este es un cuadrito de las 5 vías, ya que es, ¿no? Ustedes ya pueden observar ahí, sobre todo tener en cuenta la vía del movimiento, ¿no? Cada una te habla, ¿no? Te habla de Dios, acá por ejemplo como Dios, ser inmóvil, primera causa, ser necesario, ser máximo, ser perfectísimo, y el ser inteligentísimo, mira. Ya, por ejemplo, en la vía del movimiento vemos, ahí está el ver para creer. Todo parte del vemos, porque es ver para creer, como te digo, es acuérdate del ver para creer, vemos. Bueno, hallamos, vemos. Date cuenta, es el ver para creer en este Dios. Son vías que nos llevan a partir de la observación. Pero ver qué veo yo, a Dios no lo veo, no, yo veo cosas, que las cosas se mueven. Y ese movimiento me lleva a establecer la idea del ser inmóvil, que es Dios. Veo seres causados, porque todo es causa de algo. Si un objeto se cae es porque es impulsado por algo. Acuérdate que en la física eso se explica como acción y reacción, la famosa ley de la inercia, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Esto me lleva a hablar de la primera causa de todo, ¿no? Y así, entonces vemos seres perfectos, menos perfectos, ¿no? Seres, por ejemplo, si acá dice, oíamos cosas que pueden ser o no ser, la posibilidad de existir o no existir, pero Dios existe, pues, o sea, son las 5 vías, chicos. Esta es la que más, por lo general, más evalúan, es esta. Pero también te cuento que suelen evaluar el orden. Siempre va a ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. A ti te pueden preguntar, ¿es la tercera vía? ¿Es la cuarta? ¿Es la última? ¿Es la primera? Va en orden, eso sí, porque está así desarrollado, su lógica de ideas va así de Santo Tomás. Borramos. Me hizo una pregunta. Sí. Le digo, en Santo Tomás, al decir que el Estado está subordinado a la Iglesia, ¿nos querría decir que las leyes derivan de Dios? Claro, si derivan de Dios, entonces es ahí, ¿no? Donde el hombre pues debe adaptarlas. Ah, ya, Así es, amistad. así es.
Esa es la idea de fondo, ¿no? Esa es la idea de fondo de los gobiernos teocráticos. Así es. Muy bien. Ya, ahora en el caso de Duns Scoto, la idea más evaluada de Duns Scoto es esta. Esta es la idea más evaluada. Él llega a establecer la ruptura o la separación entre la fe y la razón. No tendría que ver una con respecto a otra, totalmente separada. La razón no debe demostrar a Dios. Y por eso dice acá, no es posible demostrar la existencia de Dios. No es posible la demostración tomista, porque lo que hizo Santo Tomás fue demostrarlo. Entonces, esta postura claramente nos deja ver, notar el antitomismo. Claramente. La teología, por lo tanto, la teología ya no es una verdadera ciencia, se convierte en un saber práctico. La teología se aprende, o sea, la teología es la religión, ¿no? Se usan los términos así, ¿no? Pero para referirnos a una sola línea, ¿no? Lo religioso, lo cristiano, entonces se aprende por la experiencia, ¿no? Lo práctico es la experiencia, pues. No que te demuestren, no necesitas que nadie te demuestre, sino que por la experiencia tus padres te hablan de Dios, te enseñan a orar, ¿no? Espontáneamente. Es empirista, le da importancia a la intuición y a la experiencia. Es nominalista, ¿te acuerdas del nominalismo? No cree en los universales. Todos los nominalistas niegan los universales. Solo existen las cosas a las que les damos nombres, o sea, lo individual. Voluntarista igual que San Buenaventura, igual que San Agustín, dándole primacía a la voluntad sobre el intelecto o la mente. Y su obra de primo principio. Ahí está, y falta la I. Sí, más o menos, entonces, ahí está, sobre todo el primer enunciado. Como ellos están ya en el siglo XIV, una época en la que ya se va de a poco separando la filosofía de la teología. O sea, hay tendencias intelectualistas y espiritualistas por separado, ¿ya? Borramos por acá, borro. Y tengo por acá otro corazoncito roto por ahí. Ahí hay otro también, de Guillermo de Ockham. Él también está dentro de esta línea. Él establece la ruptura entre la filosofía griega y la escolástica. Si te das cuenta, la filosofía griega representada por Platón y Aristóteles es la misma filosofía o la razón. Y la escolástica representa la fe, ¿no? De la época, pues, ¿no? La época. Y es como si te dijera lo mismo, pero en otras palabras, de Duns Scoto. Ruptura o separación, razón y fe, o filosofía griega y escolástica. Rompe ese vínculo. Sostiene el famoso principio de economía, o también se le llama la navaja de Ockham. ¿No han escuchado hablar de la navaja de Ockham? Esta navaja, la navaja sirve para cortar. Por lo tanto, de acuerdo a este principio de economía o navaja de Ockham, lo que se hace es cortar o simplificar al máximo explicaciones metafísicas usadas por los medievales. Para ser más clara, un medieval, frente a los problemas que planteaba la época, escribían tratados y tratados. Por ejemplo, Santo Tomás, para demostrar la existencia de Dios, escribió 2 tomos, la Suma Teológica 1 y la Suma Teológica 2, y usaba cantidad de conceptos bajo esa lógica, ¿no?, del ver para creer. Entonces, lo que te dice Ockham es que se debe simplificar o minimizar al máximo, dice ahí, explicaciones metafísicas. En otras palabras, es esto también. Decir mucho, pero con pocas palabras. A eso se refiere. Simplificación de términos abstractos, ¿ya? Y dar siempre la respuesta más simple a los problemas. Es nominalista, solo existe lo singular. Para él no existen los universales. Es empirista, le da prioridad a la experiencia, a la intuición, igual que Scoto, Duns Scoto. Voluntarista, igual que Scoto. Acá está un poquito más manejable, ¿no? La voluntad sobre el entendimiento. Y a diferencia de Santo Tomás, él separa la política de la religión. Y ahí está. No tiene que ver nada el Estado con la Iglesia. No hay vínculos, no debería de existir esos vínculos. Y sienta las bases de la filosofía para la ciencia, ya que abre camino al Renacimiento, ¿no?, y la filosofía moderna. Ahí está su obra más resaltada ahí. ¿Ya, chicos?
Entonces se queda así como un resumen prácticamente, ¿no? Pero sí notas ahí el antitomismo, ¿no? O sea, se puede apreciar esa postura antitomista. Ya. Tomaron captura, creo ya, ¿no? Sí mismo. Ya está. Y el último es Edgar, pues terminamos con Edgar. Oye, espérense, acá están ya. En el caso de Edgar, Juan Edgar, él es considerado el verdadero fundador del misticismo alemán, la mística. Bueno, muchos se preguntarán de qué trata la mística. La mística no mítica o mítico, no, mística, tiene que ver con cuestiones del alma, alma. Es una concepción que trata acerca del contacto directo, que es el contacto sin que medie nada, o sea, ni siquiera la razón, ¿no? El contacto directo entre el alma humana y sería acá, y el alma de Dios. Ay, ya, entre el alma humana y el alma de Dios. Entonces no se necesita recurrir a pruebas o a demostraciones, solo la fe nos acerca a Dios, la fe nos une, nos mantiene en esa unidad absoluta entre Dios y el hombre. Elabora, por lo tanto, una teoría de la fe, rechazando la razón humana. La unidad entre Dios y el hombre a través de la fe. Dijo también que la fe es el nacimiento de Dios en el hombre, y a través de la fe, solo a través de ella, nos convertimos en hijos de Dios, dijo él, solo a través de la fe. Sus reflexiones son el último intento medieval de dar a la fe un fundamento filosófico-metafísico. Es una filosofía de la fe, a eso se refiere, en sus obras por acá. Opus Tripartitum, ¿ya? Muy bien, entonces acá como resumen, en Juan Edgar siempre les he dicho a los chicos que pongan mística más fe. Entonces le resumen en conceptos básicos. Muy bien. Entonces vamos por acá. Pueden tomar captura. Ahí está. Y hemos terminado. Vamos a dejar de compartir. Ya está. Ya, entonces, ya, ¿qué era el nominalismo? Ya, el nominalismo es una respuesta que se da al problema de los universales, en el que se afirma que no existen los universales o ideas, solamente existen los singulares o cosas. O sea, las cosas que tú ves suelen ser llamadas por nombres, por eso se le llama nominalismo. El término deriva de, no sé si se lo había notado, de nomen, nombre, ¿no? Entonces, dar nombre a las cosas. Eso es lo que realmente existe para ellos, los nombres, no las ideas, los abstractos, como yéndose en contra de Platón, ¿no? Claro, en contra de Platón, así es. Ya, vamos entonces por acá, si nos da el tiempo todavía unos minutos, aunque sea la primera parte de la medieval, ya, aunque sea la primera parte, a ver, vamos viendo por acá, medieval primera, a ver, espérense, creo que no les estoy compartiendo, ¿no? Espérense, ahora sí. No, a mí me está compartiendo. Si eso es lo que me pasa, ¿no? Siempre. Y ahora sí, ya está. Ya, entonces, a ver, déjenme buscar por acá el archivo también, por acá lo tengo, la primera pregunta, ¿dónde está? Supongo que algunos han ido marcando también, ¿no? Ya, a ver, espérense. Ya, este es ciencias, ¿no? Ya está. A ver, la primera pregunta dice, posición que representa en la Edad Media las tendencias empíricas, ojo, empíricas, vinculadas incluso al materialismo, ¿no? Eso, muy bien, el nominalismo, muy bien, recontra bien, ¿ya? A ver, la pregunta número 2, a ver, antigua, espérense para ver acá, para buscar mis archivos, ya, acá está. Ya, la 2, ¿qué sería en la 2? ¿Qué dice? La D, ya la segura, porque habla de las ideas, está defendiendo los universales, muy bien. El traducianismo de San Agustín, ¿a qué se refiere, muchachos? Traducianismo es alma, habla del alma. El alma inmortal. Claro, muy bien. La pregunta 4, ¿qué dice?
dicen tesis de San Agustín, se queda ahí 3 y 5, ¿ya? La pregunta número 5, cuando una persona sostiene que los conceptos generales anteceden a las cosas, ¿ya? Entonces estaría por acá. ¿Dónde está? Espérense, ya. Entrando al tema de los universales con San Anselmo. La pregunta número 6, un pintor se detiene a observar detenidamente los objetos que pintará y nota en ellos dos aspectos, materia y forma. Eso lo plantea el Avicebrón, no el judío, claro, muy bien. El hilemorfismo, pues, el hilemorfismo. Son características de la escolástica. Características de la escolástica, 1, 3, claro, muy bien. Hasta pareciera que ya tuvieran las claves, ¿ah? No. Son enunciados a favor del nominalismo. Se queda 5, pues, lo hemos visto en la diapositiva. La 4 también, la 2, a ver, la 2 también son, ahí está. Muy bien, muy bien. La filosofía medieval se inicia con Aurelio, Agustín. Ya está la pregunta 10. Los problemas que fueron objetos de disputa durante la escolástica fueron, en la pregunta número 10. A ver, vamos a ver por acá. Ya, fueron 2 y 4. Vamos a ver si, claro, muy bien, ahí están los problemas, ¿no? Método escolástico se basó en 2 elementos, autoridad y razón. Ahí lo tenemos. Si un sacerdote afirma que el mundo ha existido necesariamente desde siempre y que porque Dios es libre de creer o no, entonces se suma en la pregunta a Dios no es libre, ¿no? Niega la libertad, Averroes, ¿no? Averroes niega. Averroes es el que niega. Dios crea por necesidad. ¿Ya? Y acá, a ver qué tenemos para... vamos viendo por acá. ¿Alguien lo ha desarrollado esto ya? A ver, esta parte, ¿ya alguien ha desarrollado esto? Todavía nada, no, ya vamos juntos entonces por acá. A ver, vamos viendo. ¿Cómo sería? A ver, escribió la obra Consolación de la Filosofía, sé que es Boecio. ¿Dónde lo veo, Boecio? La 9, ¿no? Sería 9 acá. Ya. Las ideas existen fuera de la mente como realidad objetiva. Esto me suena a realismo. Y esto lo puede... San Anselmo, ¿está por ahí San Anselmo? No lo veo. 2.6, ¿qué es? Ya, si no es San Anselmo, Guillermo de Champeus. Ay, perfecto, qué lindo. ¿Quién me ha respondido? Alicia, muy bien. Muy bien. A ver. Los universales como abstracciones mentales. ¿Sería Pedro Abelardo? No lo veo. 4, ¿no? ¿Sí? 4, claro, muy bien. Ya. Separó la verdad religiosa de la filosófica. Menciona aún Averroes, ¿no? 7, claro, muy bien. Sí, 7, muy bien. Planteó la armonía, fe, razón, qué facilito. ¿Qué dicen? 8, ¿no? Claro, muy bien. Afirmó la contingencia del mundo, me suena a un judío, en este caso sería Maimónides, ¿no? El número 3, claro. La fe guía, ¿te acuerdas quién? La fe guía, la fe orienta, la fe ilumina. 2, San Agustín, muy bien, la 2. Toda sustancia posee materia y forma. Eso lo plantea, hay varios, ¿no? Avicebrón, Aristóteles, San Buenaventura. La 1, a ver, ahí está, entonces tomamos la 1, perfecto. Y solo existe lo real singular, debe ser Rosalino de Compiègne, que es nominalista, ¿no? La 5 sería, ¿no? O ya está la 5 ya. No está la 5, ¿no? Entonces así sería. ¿Sí? Muy bien. Ya, entonces, ya. Vamos por acá. Seguimos con la pregunta número 14. Los árabes identifican al ser posible y al ser necesario con Dios y el mundo, respectivamente, ¿no? Ahí está. Siguiente, dice, selecciona enunciados que pertenecen a la filosofía árabe. En la pregunta 15. Casa. Ahí está la letra C. La frase agustina, creer para comprender, expresa lo siguiente. Bueno, de todo lo que yo veo, podría ser la C, no, al revés tendría que ser, ¿no? Claro, lo más alentador es que son colaboradoras, solo que una está subordinada, pero colaboran, a diferencia de Averroes que la separa totalmente, ¿no? Ahí sí hay colaboración.
La 17 sería enano, muy bien. Todas. La 18, las conductas delincuenciales que generan desórdenes en la sociedad son cuestionables por San Agustín debido a que el hombre hace mal uso de su libertad. Ahí está. Hacemos lo que queremos. Así es. ¿Es una relación correcta? Bueno, nominalismo, Santo Tomás, no. Acá sería en todo caso Boecio escolástica, siglo VI, la escolástica del siglo VI, 7 hasta el 10, porque tiene sus momentos de desarrollo. 20, vamos a ver la pregunta número 20, dice, en la filosofía de San Agustín la verdad se encuentra en el interior, claro, ahí está Dios en el alma, ¿no? La 21 sería la letra sobre el problema del mal, Dios no lo crea, no, Él no es creador, no es autor del mal, ni directa ni indirectamente, ni directa ni indirectamente. ¿Ya? Muy bien. La 22 sería la letra, ¿qué dicen? La letra C. Puede ser la D, pero la fe es el punto de partida y el camino que nos conduce es la razón, porque la razón demuestra en ese proceso en qué debemos de creer. Está un poquito difícil, ¿no? Yo también marcaría la fe, también marcaría, pero él habla de un punto de partida. Y entonces el camino se lo deja a la filosofía, ¿no? Para demostrar. La 23 es la letra C, ahí está. La 24, la postura que resta consistencia ontológica al mundo sensible es el realismo, pues, el realismo de San Anselmo. Afirmar que los universales existen en la mente y en las cosas mismas, o sea, está en ambos. Me parece bien conciliador la pregunta, ¿no? La 25 sería el conceptualismo, ¿no? Ya, la 26 son ideas que caracterizan al pensamiento de San Agustín. 1, 2 y 3. En cambio, la 4 déjalo para Rogerio Bacon y la 5 San Anselmo, la pregunta lógica. La pregunta número 27, avión. Nominalismo. Nominalismo, ¿eh? Puros nombres, dice. Ya, la 28, el principio de la autodeterminación de la conducta, ¿no? En la conducta humana, eso tiene que ver con, en la pregunta número 28, la letra E. La 29, los universales son conceptos extraídos de nuestra realidad. Bueno, como te habla de abstracción, conceptualismo, ¿no? Y ahí en San Agustín, si peco es porque, a ver, la pregunta número 30 está fácil. Así lo he decidido. Claro, muy bien, así lo decidimos. Al rechazar la voluntad divina en el acto de la creación, me hiero al necesitarismo árabe, que es teoría contraria acerca de la creación del mundo. La 32, aquello que se predica como común a todos y cada uno de los individuos, de una totalidad, bien sea esta de ámbito absoluto, como por ejemplo ser, o de ámbito más reducido como hombre. Bueno, esto hace referencia a universal. Ya, 32. La 33, el problema de los universales es fundamentalmente, ¿qué dice? Habla de los, universales, puede ser nociológico o puede ser también ontológico, porque habla de la materia y habla del ser, del pensar y el ser, ¿no? Las ideas universales. Tiene de ambos, pero acá hay un sistema de claves, lo ven más como ontología, ¿ya? Como ontología, por el tema de los seres es la materia, ¿no? ¿Qué es primero, no? Las ideas o la materia, ¿no? Ya, entonces, por esos términos. La 34, la B, ¿no? Realismo. La 35, cuando Platón afirmaba que el mundo de las cosas era falso, mientras que el mundo ideal es verdadero, entonces, ¿es un antecedente? ¿Qué dicen en la 35? A ver. Sí, ya te está diciendo Platón ya. Y defiende que el mundo de las cosas es falso y que el mundo ideal es verdadero. ¿Qué antecedente? ¿Te acuerdas? Está antes, es un antecedente a qué corriente, a qué postura, perdón. Al realismo, ustedes sí lo saben. De San Anselmo, pues el realismo de San Anselmo. Y uno de los objetos de estudio de la escolástica fue los universales. Acá está, la letra. Ahí está, la letra B. B sería, ¿no? Ahí está. Y tienen ahí la práctica domiciliaria, ¿no? Con sus claves en la parte última. Y quedaría pendiente entonces la siguiente práctica, ya chicos, para descansar un ratito ya. ¿Ya hasta ahí cómo vamos? ¿Bien?
La 31, no sé qué era la 31. La 31 es la D. La D. La 32 es la B. Ya, chicos. Muy bien. Ya, entonces estamos, ya gracias a ustedes también. La otra semana, Dios mediante, con ya la moderna, entramos a Renacimiento. Ahí vamos a hablar de Maquiavelo, el padre de la política moderna. ¿Ya? Hasta la próxima clase. Cuídense ustedes también. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Muchísimas Miss. gracias.